Hoy que vamos a compartir la cena del Señor, quiero compartir un tema pequeño mientras usted prepara su corazón para poder ministrar la Santa Cena. Y quiero hablar sobre Jesús en Getsemaní. Él nos da, con lo que Él pasó en ese lugar, nos da una buena lección, cómo la iglesia del Señor puede pasar también su Getsemaní. Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Este episodio de Jesús en Getsemaní se narra en 3 evangelios. Se narra en Lucas capítulo 22, Marcos capítulo 14 y Mateo capítulo 26. Pero vamos a leer Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Vamos a leer en la Reina Valera 1960, esa es la versión. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: dormid, levantaos y orad para que no entréis en tentación. Cuando hablamos de la crucifixión de Jesucristo, aquel evento tan trascendental que marcó la historia de la humanidad, el nacimiento de Cristo marcó un antes y un después. La crucifixión de Jesús, es decir, su muerte, también marcó de una forma tan trascendental la historia de la humanidad. Y la crucifixión no sería posible que Jesús pudiera enfrentar esta feroz batalla aquella noche en el monte de los olivos, especialmente en Getsemaní. De ir a la cruz. Jesús, antes de ir a la cruz, enfrentó esa terrible soledad, ese terrible sufrimiento, esa situación que nosotros no podemos entender lo que Jesús sentía en su corazón. Pero el triunfo de la cruz podemos verlo, que Jesús lo logró en el monte o en el huerto de Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Y usted solo se imagina que esto creo que concuerda con lo que Jesús estaba sufriendo en su alma, en su espíritu, aquella agonía que él estaba pasando, porque iba a enfrentarse a las tinieblas, iba a estar en manos de pecadores. Su vida iba a ser hecha pedazos, iba a sufrir la vergüenza y la desnudez.
pero Jesús estuvo allí, en ese lugar que significa prensa de aceite, donde fue presionado hasta el máximo en todas sus emociones. Getsemaní fue el lugar de preparación para enfrentar el inevitable momento para lo cual Él había venido. ¿Por qué fue al monte de Getsemaní? En Juan 18 podemos ver que Jesús se reunía ahí con sus discípulos. Era un lugar de comunión con su Padre y también con sus discípulos. Ahora Jesús necesitaba desahogar su alma delante del Señor y necesitaba estar a solas con su Padre. En el ministerio de Jesús podemos verlo, que muchas veces Él se retiraba solo a un monte en la noche a estar en comunión con su Padre. Y ahora que está para enfrentar la muerte, hermanos, aquel sacrificio terrible que Él iba a hacer por la humanidad, ahora Él necesita también estar a solas con su Padre y desahogar su alma delante de Él, porque no tenía Jesús a otro lugar a donde ir. De alguna forma, esto nos enseña que todos los cristianos pasamos nuestro Getsemaní, pero veamos cómo lo pasó Jesús. Y a mí me da por lo menos 3 lecciones acá este pasaje que hemos leído de lo que Jesús pasó en Getsemaní. Número 1, Getsemaní es el lugar donde nuestras oraciones no son contestadas como deseamos. La primera lección que podemos sacar es que en Getsemaní nuestras oraciones no son contestadas como lo deseamos. Jesús estaba por enfrentar lo más difícil de su vida. No era fácil para Él llevar el pecado de toda la humanidad. Y por eso, escuche bien, en los otros pasajes dice que oró 3 veces y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí vemos el sufrimiento de Jesús, que Jesús no quería enfrentar la cruz. Humanamente, para Él era pasar un trago amargo, como Él nunca lo había pasado. Y Él no quería. Y oró 3 veces a su Padre y le dijo: Padre, si tú quieres, pasa de mí este trago amargo, esta copa. Pero Él dijo: que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y usted se imagina a Dios el Padre, al Padre de Jesús, con una voz tal vez quebrantada, con un sufrimiento, si es que sufre Dios, de tener que decirle a su propio hijo, a su amado hijo. Usted recuerda cuando Jesús fue bautizado, dice que se oyó una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Ahora a su hijo amado, Él le está diciendo: no puedo hacer tu voluntad, hijo. Tengo que hacer mi voluntad, porque el único que puede salvar a la humanidad, hijo, con todo amor te lo digo, que eres solamente tú. No hay otro que lo pueda hacer. Entonces, Getsemaní
significa el lugar donde no siempre nuestras oraciones son contestadas de acuerdo a nuestros deseos. Yo veo a Jesús acá como humano, sacrificó sus emociones, sacrificó su yo para hacer que la voluntad de su Padre. Y acá a Jesús lo vemos triste. A Jesús siempre lo veíamos alegre. Usted se recuerda cuando mandó a los discípulos, a aquellos 72, y les dio autoridad para echar fuera demonios, a sanar enfermos, a llevar las buenas nuevas a los demás. Y cuando regresaron, los discípulos dijeron: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús dijo: no se regocijen tanto por eso, regocíjense porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice que Jesús dijo: Padre, te alabo, porque escondiste estas cosas y se las has revelado a los pequeños. Siempre a Jesús uno lo ve realizado, uno lo ve, hermanos, con aquella motivación de hacer bien para la humanidad. Pero escuche, todos los milagros que Jesús había hecho, todo el ministerio de 3 años y medio que Jesús había desempeñado acá en la tierra, no tendría significado si Él no iba a la cruz, porque tenía que morir como un cordero que había sido tipificado en el Antiguo Testamento. Entonces uno ve con la respuesta del Padre el corazón de Jesús triste. Y esta es una enseñanza para nosotros. No sé cuántos de ustedes han orado cuando están alegres y contentos. ¿Verdad que qué bonito? Pero también muchas veces los cristianos nos enfrentamos a situaciones difíciles en la vida y a veces nuestro corazón es triste, está lleno de tristeza. Pero sabe que con ese corazón triste, con ese corazón dolido, también debemos de buscar el rostro del Señor para que Dios haga su voluntad en nosotros. Y la voluntad de Dios es perfecta, es agradable, es correcta, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Pero cuando dijo Santiago: si alguno está afligido, haga oración. Hermanos, si tenemos problemas y dificultades, aprendamos de Jesús, que en este momento de tristeza, donde Él estaba por enfrentar una situación difícil de su vida, llega a buscar el rostro de su Padre y hacer la voluntad de su Padre. Y esto debemos de aprenderlo, hermanos, llegar delante del Señor siempre diciéndole: Señor, yo presento esta petición delante de ti, pero que no se haga mi voluntad, Señor, sino que se haga la tuya. Porque la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Jesús, fíjese que en los otros pasajes dice que se postró de rodillas. Y esto para mí significa mucho, porque lo que está haciendo el Hijo de Dios es reconociendo la autoridad de su Padre. Y Él está quebrantando su corazón delante de su Padre en una total entrega y rendición a Él. Los otros pasajes también dice que oró intensamente. Esa es otra lección que nos deja el Getsemaní para los cristianos: orar intensamente. Si Jesús, el Hijo de Dios, para encontrar la voluntad del Padre, oró intensamente, cuánto más nosotros necesitamos orar intensamente delante de nuestro Padre Celestial. Y escuche, no solamente cuando estamos en aflicción, con problemas, sino toda nuestra vida debe de ser una intensa búsqueda del rostro de Dios. Porque entre más conectados estemos con el cielo, mejor vamos a caminar en este mundo. Entonces dice que Jesús oró intensamente. También
Allí vemos nosotros, y eso solo el libro de Lucas lo narra, que recibió una respuesta de Dios. La primera fue: hijo, con todo mi corazón no puedo pasar de ti esta copa, sino que mi voluntad y mi plan es salvar a la humanidad, y el único que lo puede hacer eres tu hijo. Y entonces Jesús se quebrantó delante del Padre, en angustia buscó el rostro de Dios, oró intensamente, y como resultado vino Él y recibió algo sorprendente. Dice que vino un ángel del cielo a fortalecerle. Y esa fue una respuesta del Padre, porque lo que estaba Jesús allí sufriendo necesitaba la intervención de su Padre de alguna forma para poder enfrentar ese sacrificio que él tenía enfrente. Y el Padre lo que hace, ¿qué hace el Padre? Es enviar a uno de sus mensajeros. Usted se imagina, si Cristo es Dios y Él necesitó la fortaleza de una de sus criaturas, de un ángel, para poder hacerle frente al sacrificio que Él estaba y que tenía por delante. Dice que vino un ángel. Esa fue respuesta de Dios, porque después de eso usted ya ve a Jesús y les dice: basta ya, llegó la hora y ahí viene el que me entrega. Pero ya Jesús fortalecido. Número 2, Getsemaní, o el monte de los olivos, porque es lo mismo. Y esta lección sí me encantó, fíjese. Getsemaní es el lugar donde las personas más cercanas no nos pueden ayudar. Escuche, la lección que nos deja Getsemaní cuando Jesús fue a orar es que en los momentos difíciles, a veces las personas más cercanas no nos pueden ayudar. ¿Qué hizo Jesús? Se fue con sus 12, pero de allí tomó a Jacobo, a Pedro y a Juan, que eran los que habían ido con él cuando Jesús se transfiguró. Habían visto la gloria, a Jesús en su gloria, y a ellos, sus íntimos, los agarra Jesús y les dice: acompáñenme para ir a desahogar mi alma con el Padre. Y se los llevó. Y dice que se quedaron como a un tiro de piedra, tal vez como de acá a aquella mesa, ¿va? Bueno, depende de la fuerza que uno tenga, ¿va? Se quedaron ahí. ¿Qué pasó con los más íntimos de Jesús en el momento más difícil de la vida de él? Se durmieron. Y queda Jesús solo. Vea, mis amados hermanos, la Biblia nos habla a que oremos los unos por los otros. Vea que sí, es bueno. Pero hermano, cuando estamos nosotros pasando la peor crisis de la vida, va a ser muy difícil que alguien se meta en nuestros zapatos y que pueda orar con la intensidad que nosotros podemos presentarnos delante de Dios. Siempre en las radios evangélicas uno oye programas de oración y uno siempre ve la lista de las personas que piden oración. Y no es malo, pero mi amado hermano, es que la oración, Jesús nos da una gran lección acá, que es algo muy, pero muy personal. Es entre el corazón del Padre
y mi corazón. Y está bien que otros nos ayuden, pero a mí me llama la atención acá que los más cercanos a Jesús, que aquellos que eran fuertes, aquellos que eran valientes, aquellos que siempre lo habían acompañado en todo lugar, la Biblia nos habla que cuando Jesús estaba orando intensamente y su sudor eran como gotas de sangre, a ellos dice que los rindió el sueño. Aquí en este pasaje dice que fue por la tristeza, y en el otro pasaje dice porque estaban cargados de sueño. Pero al final, los más cercanos no pudieron ayudarlo. El único que lo pudo ayudar en ese momento de intensa agonía era su padre, porque su padre sí escuchó su oración y su padre fue el que envió a un ángel para fortalecer la vida de su hijo. Hermanos, cuando pasemos aflicciones, acudamos al trono de la gracia. No haga usted tanta bulla en Facebook, hermano, por una gripe. Ya usted puso en su estado, en su Facebook, en todas las redes sociales, que oren por usted porque está a punto de morirse por un catarro. Mejor no hagamos tanta bulla. Mejor vayamos directamente con nuestro Padre Celestial, porque Él sí tiene toda la capacidad de poder ayudarnos en los momentos más difíciles de la vida. Escuche, solamente el Padre Celestial nos puede ayudar en los momentos más difíciles de la vida. A veces nos desanimamos cuando no hay otras personas que oren por nosotros. Hermano, yo le vengo a decir en el nombre de Jesús que no se desanime, porque los humanos fallamos. A veces decimos, hermano, no tenga pena, yo lo voy a llevar en mi oración, y se nos olvida. Pero al que no se le olvida es a su Padre Celestial, que Él sí lo lleva en su corazón. Los demás hermanos, mire, cuando vamos a un velorio, cristianos caemos en mentirosos, porque vamos a abrazar a la persona y decimos, lo siento mucho lo que le pasó. La verdad, usted siente el mismo dolor de aquel hijo que ha perdido a su papá. ¿Siente usted el mismo dolor de aquella esposa que ha perdido a su esposo? ¿Siente usted lo mismo? No. Por eso, hermanos, no podemos confiar en el humano. Jesús, si hubiera confiado en sus discípulos, qué triste. Regresó y los halló durmiendo. Cuando Él más lo necesitaba, sus íntimos le fallaron. Y eso es lo que aprendí acá. Y espero que usted también lo aprenda. Y número 3, Getsemaní es donde aprendemos a hacer su voluntad y no la nuestra. Eso se parece a lo primero. Getsemaní es el lugar de los sentimientos encontrados. ¿Cuántas veces nos cuesta a los cristianos hacer la voluntad del Padre? Y estamos entre ¿lo hago? No lo hago. ¿Le sirvo al Señor o no le sirvo? Traigo un invitado para el Festival de la Cosecha.
¿O será que me cuesta irlo a buscar y a traer? Nos cuesta hacer la voluntad. La lección que nos deja Jesús es que debemos de hacer su voluntad. Pero ¿por qué hacía Jesús la voluntad de su Padre? ¿Sabe por qué? Porque conocía bien a su papá. Porque Jesús amaba entrañablemente a su Padre. Y porque Él había venido para servir y no para ser servido. Vea cuándo hacemos nosotros la voluntad de Dios. Cuando lo conocemos, cuando lo amamos profundamente y cuando estamos dispuestos a servirle. Jesús conocía bien el corazón de su Padre y por eso estaba dispuesto a hacer su voluntad, a renunciar a toda aquella comodidad que él había tenido en el cielo y a entregar su vida en sacrificio por todos nosotros. Hacer la voluntad de Dios no es fácil. Si no, ve a Jesús orando 3 veces y diciéndole: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo lo deseo, sino como tú lo deseas. No es fácil. Implica muchas veces sacrificar nuestros propios intereses. Implica sacrificar nuestra carne. Implica también, mis hermanos, cumplir con el mandato que Dios nos ha dejado. A la iglesia el Señor la ha dejado como la luz y la sal de la tierra. Y Dios nos ha mandado a nosotros como iglesia a que podamos cumplir la gran comisión. Jesús fue el que inició la gran comisión entregando su vida por la humanidad. La siguieron sus discípulos, cumpliendo la gran comisión hasta donde ellos pudieron. Y la iglesia empezó a crecer y a crecer porque los discípulos se multiplicaban. ¿Cómo se multiplicaban? Siguiendo los pasos de su maestro, siguiendo a Jesús, el Hijo de Dios, que había entregado su vida. Incluso muchos de sus discípulos entregaron su propia vida para hacer la voluntad de su Padre. Pero ese ejemplo Jesús lo había dejado. Hoy nosotros, yo anoche o en la mañana creo, estaba orando y le decía: Señor, qué bendecidos somos desde Alaska hasta Chile, Argentina, Uruguay, de que la iglesia tenemos la libertad de podernos reunir. Tenemos la libertad de predicar el evangelio. Tenemos paz. No están cayendo bombas alrededor de la casa ni de la iglesia. No hemos perdido trabajo. Tenemos con qué comer. Yo le decía: Señor, tanta gracia tienes para nosotros. Y el Señor ponía en mi corazón aquel pasaje que dice que el Señor no nos da pruebas más de lo que nosotros podemos resistir. Yo decía: Señor, de plano nos ves una iglesia floja, porque no aguantaríamos lo que nuestros hermanos en Ucrania y esos lugares de guerra están pasando. Señor, eres tan bueno
que aquí en Guatemala gozamos de paz. Y nos podemos reunir y cantarle al Señor, hermanos. Mire, si nosotros quisiéramos, podemos salir y hacer este culto en la calle. Y muchos tapan una calle, no piden ni siquiera permiso de la municipalidad y ahí hacen su culto y no les pasa nada. Yo digo, ¿hasta dónde, Señor, eres tan bueno con nosotros? Pero por eso, Señor, es que como iglesia tuya debemos de aprender lo que Jesús hizo, hacer la voluntad del Padre para poder llevar a cabo lo que Jesús inició. Jesús inició con una gran comisión que el Padre le dio. Empezó dando su vida por nosotros. Hermanos, debemos de darle gloria a Dios. Y gracias a Él. Gracias a Él. Porque estamos con una paz que trasciende, hermanos, en la vida de muchos cristianos. Escuche, hoy vamos a participar de la Cena del Señor. Y juntos vamos a recordar aquel momento que marcó la humanidad, cuando el Hijo de Dios entregó su vida por la humanidad. Y que nosotros, al recibirle y al confesarle como nuestro único Salvador, somos parte de su familia. Y como miembros de su familia tenemos el honor de participar y de recordar juntos que nuestra vida fue marcada con un alto precio. Usted ya vio el sufrimiento de Jesús en Getsemaní y no vimos todavía lo que pasó en la cruz. Solamente vimos la antesala de la crucifixión, que es el sufrimiento que el Hijo de Dios tuvo en Getsemaní, donde allí Él tomó la determinación de hacer la voluntad del Padre. La iglesia, usted sabe que hacen falta muchos que participen de la mesa del Señor. Están allá afuera, están en la ciudad, son sus amigos, son sus familiares. Y Dios quiere, ¿sabes? La voluntad del Padre es que ellos también participen de lo que nosotros como hijos participamos.